Tú ya sabes todo lo que voy a contarte. Jesús, Yo sé que conoces todo lo que voy a confesarte. Jesús, A lo mejor sueno agitado, pero no he venido a reclamarte. Jesús. No tienes que responderme, simplemente necesito hablarte. Vayan abriendo sus Biblias. La primera epístola a los Corintios, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 6 en adelante. Repito, primera de Corintios, capítulo 2, versículos 6 en adelante. El título de este pasaje dice: la revelación por el Espíritu de Dios. ¿Lo tienen todo, hermanos? Vamos a leer la palabra. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Vamos a orar por la palabra. Padre, te alabamos, te bendecimos una vez más y te damos gracias por esta porción de tu palabra, Señor. Gracias porque la hemos leído libremente en este lugar. Señor, bendice tu palabra, santifícala, Señor. Bendice nuestras vidas y ábrenos el entendimiento para poder comprenderla, Señor. Danos, Señor, esa sabiduría que necesitamos para poder entender tu palabra, para ponerla en práctica, Señor. Bendice a mis hermanos aquí presentes. Señor, llénalos de tu presencia y ábreles el entendimiento. Ábrenos el entendimiento a todos para que comprendamos lo que quiere decir tu palabra, para que entendamos el propósito que tiene esta palabra, Señor. Te agradecemos por ella y pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermosa palabra, ¿no? Continuando un poco con la predicación que me tocó traer la semana pasada, ¿no? De lo que hablaba el apóstol Pedro, en ese caso, de lo que es el comportamiento de los creyentes, ¿no? Y hoy un poco en la clase, estuvo muy linda la clase, muy enriquecido. Gracias, hermanos, perdónense. Se me lengua la traba, decía el chavo. Porque habló mucho sobre este tema, ¿no? De lo que es la responsabilidad de las personas, nuestra responsabilidad civil, la responsabilidad que tenemos que tener ante las situaciones cuando nos equivocamos, cuando pecamos. Pero también el estudio nos estaba hablando de que Dios nos proveyó de todas las herramientas para superar todos esos obstáculos. Los obstáculos que nos pone el enemigo,
los obstáculos que vienen de nuestras generaciones, porque hablaba también de eso. Nosotros venimos de generaciones que quizás no eran cristianas y crecimos en un ambiente, en un ámbito que es totalmente ajeno a lo que es Dios. Muchos de nosotros conocimos a Cristo de grande y teníamos arraigados creencias mundanas o creencias católicas que no tienen que ver con lo que dice la palabra de Dios. Y el estudio hoy hablaba con respecto a eso, ¿no? Ese arraigo que traemos de nuestra niñez. Pero también decía de que era nuestra responsabilidad, primeramente, repito, hacernos cargo de nuestros errores, de nuestros pecados, pero también era nuestra responsabilidad el aferrarnos a todo lo que Dios nos proveyó. El estudio nos decía de que Dios nos proveyó de todas las herramientas necesarias para resistir al diablo, para superar nuestros pecados, nuestras debilidades, nuestras adicciones y todas circunstancias que podemos atravesar en nuestra vida. O sea, en definitiva, no tenemos excusas para salir adelante. No tenemos excusas de decir, no podemos hacer esto, o no lo puedo lograr, o no lo puedo superar. Esas excusas nos ponemos nosotros como personas, como seres humanos. Porque, repito, no solo el estudio, la palabra, nos proveyó de todo lo necesario para que nuestra vida cambie y crezca. Y en el estudio hablábamos, y el maestro traía la palabra con respecto a eso, ¿no? A nuestro accionar, cómo debemos conducirnos, cómo debemos accionar ante distintas circunstancias. Y está perfecto. Y ahora la Biblia, yo no lo hablé ni lo vi, nada, ¿no? Pero concuerda todo a un punto, que es el crecimiento que tiene que tener la persona para que pueda llevar adelante, pueda llevar a cabo el plan de Dios. Si no crecemos en lo que es la vida espiritual de cada uno, todos los ejemplos que hablamos en la clase o todas las circunstancias que nos toca vivir, no lo vamos a poder afrontar. O lo vamos a afrontar con nuestras fuerzas, o lo vamos a afrontar con nuestras ganas o nuestros deseos. Pero recuerden que Dios nos proveyó de todas las armas y todo lo que necesitamos para afrontar cualquier cosa en la vida. Y la arma nuestra ya saben cuál es. La palabra de Dios. La palabra de Dios, y en la palabra de Dios está nuestra arma y está todo lo que Dios nos proveyó. Lo que decía el estudio de que Dios nos proveyó está acá. No está en otro lugar. No está en otro libro, ni está en otra teoría o ideología. Todo está acá. Y para superar las adicciones, para superar los problemas, para superar lo que traemos arraigado de generaciones nuestras y de antepasados, necesitamos un crecimiento espiritual. Porque el conocer a Cristo nos dio la posibilidad de conocer una nueva vida. Pero fíjense lo que dice la palabra vida, es comenzar una nueva vida. Una nueva vida con Cristo. Y el apóstol acá le estaba hablando a la iglesia de Corintios sobre la importancia de esta sabiduría espiritual. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la sabiduría espiritual hace de que cada uno de nosotros, cuando escuchamos la palabra, cuando leemos en nuestra casa la palabra, cuando escuchamos una predicación, ya sea acá, ya sea en un canal de YouTube o en la televisión, podamos entender lo que quiere decir el pastor o la persona que esté hablando. Pero no solo entenderlo de una forma intelectual o inteligente, sino de una manera espiritual. Y les voy a explicar por qué. Dice el versículo 6, sin embargo hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. No quiere decir que esté oculta la sabiduría. Lo que está hablando acá el apóstol, que no es la sabiduría de este siglo, no es la sabiduría humana lo que hace que alcancemos una madurez espiritual. Muchas veces lo mencionamos y decimos, nosotros podemos traer a una persona erudita, a una persona con un coeficiente intelectual muy alto y poder leer la Biblia de principio a fin
y saberse versículos de memoria y conocerla y saber qué dice en tal lado, qué dice en otro. Podemos agarrar ese sí, porque la palabra de Dios en tal lado puede decir esto, puede decir lo otro. Y está perfecto que se sepa la Biblia, está muy bien. Pero la Biblia es espiritual. La Biblia y lo que nosotros aprendemos en la Biblia tenemos que llevarlo a la práctica. Tenemos que llevarlo a nuestra vida. Tenemos que llevar a nuestro accionar. Tenemos que llevarlo a nuestra propia vida personal. La sabiduría oculta es esa. Porque fíjense, ¿quiénes acusaron al Señor Jesucristo? Vamos a leer primero este versículo, el 8. La que ninguno de los príncipes de este mundo, de este siglo, conoció, porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Quiénes acusaron al Señor Jesucristo? ¿Quiénes los acusaban? Los maestros de la ley. En teoría eran personas cultas, eruditas, con sabiduría. ¿Quiénes los juzgaban? Los maestros de la ley, los ancianos, los que predicaban en la sinagoga, el sumo sacerdote. Todas esas personas no eran personas incultas, eran personas con sabiduría, con títulos. Eran personas que estudiaban la ley. ¿Pero de qué servía estudiar la ley? ¿De qué servía a las personas estas saber la ley, ser instruidos, ser cultos y no tener sabiduría espiritual? ¿Entienden la diferencia de lo que quiere decir la palabra y a donde yo apunto? La sabiduría espiritual, esa sabiduría oculta, es la que Dios nos revela a nosotros personalmente, a cada uno de nosotros, a cada uno de ustedes, cuando lo buscamos. Cuando entablamos una relación personal con el Señor y en su palabra. Es la sabiduría oculta que Dios la reveló a nosotros. Pero debemos alcanzar esa sabiduría. Como decía el estudio, es nuestra responsabilidad alcanzar esa sabiduría. ¿Para qué? Para comprender lo que estudiamos hoy. ¿Para qué? Para comprender esta predicación. Para llevarla a la práctica, para llevarla a nuestra vida cotidiana. Para entenderla de forma espiritual y no de forma intelectual. Repito, las personas que juzgaron a Jesús eran todas personas de estudio, personas eruditas, personas de la ley, que sabían la Biblia, el Antiguo Testamento, de la página 1 hasta la última. Pero estaban vacíos espiritualmente. Y Pablo le estaba hablando a las iglesias en Corintios, sobre esto. Sobre la necesidad de saber y comprender y alcanzar una madurez espiritual. Para comprender lo que Dios nos ha concedido. Para saber lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Para llevar adelante el propósito de Dios en nuestra vida. Todo lo demás, como cristianos, tenemos excusas. Porque Dios nos proveyó de todas las cosas. Y como hablábamos hoy y estudiábamos hoy, muchas veces la responsabilidad le echamos al otro. No, por culpa de aquel. No, por culpa de este. No, por culpa del diablo, por culpa de aquel. Y nunca nos hacemos cargo de nuestros errores. Entonces muchas veces tenemos que mirar en nuestro interior, siempre digo esto, y examinarnos a nosotros mismos, ¿cómo estamos espiritualmente? Es necesario que la iglesia de Dios crezca. Recuerden que la iglesia somos cada uno de nosotros. No es esto, no es lo material. Este es el templo donde nos reunimos. La Biblia nos enseña que la iglesia de Dios tiene que crecer. O sea, cada una de las personas que estamos acá debemos crecer espiritualmente. Debemos alcanzar esa sabiduría para comprender lo que Dios nos quiere decir. Porque en nuestro devocional, en nuestra casa, cada vez que abrimos la palabra, el Señor tiene un propósito. Algo nos quiere decir, algo nos quiere hablar. Pero ¿qué pasa si en nuestra casa abrimos la Biblia y la leemos y no pasa nada? Y no comprendemos. Ahí es cuando le tenemos que pedir a Dios que nos dé esa sabiduría para entender qué quiere decir. De qué forma nos quiere hablar. ¿Qué nos quiere traer en ese mensaje, en ese devocional que tenemos personalmente con nuestro Señor? Siempre digo lo mismo, acá nos reunimos 1 o 2 horas por semana. Pero nuestra vida sigue. Es más nuestra responsabilidad fuera que aquí dentro. Pero Dios, fíjense lo que dice el versículo 9, antes bien como está escrito,
cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Fíjense, todas esas cosas preparadas tiene el Señor, ¿no? Para los que lo aman. Pero como dice, y empieza hablando el apóstol, sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Y nuevamente repito lo que dije la semana pasada, la madurez espiritual en los hijos de Dios no se adquiere por antigüedad. No se adquiere por antigüedad. Puede ser 20 años, como siempre decimos, de evangelio y vivir igual que el primero. La sabiduría se adquiere y se busca personalmente. Cada uno de nosotros tenemos que tener esa necesidad de buscarla. Y es nuestra responsabilidad porque los medios los tenemos. Todo lo demás que podamos poner por delante son excusas. Todos son excusas que ponemos nosotros como personas, como seres humanos, para no hacer tal cosa o para no afrontar tal cosa. Todo lo tenemos acá, hermanos. Fíjense que dice la palabra de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas de los hombres sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. El espíritu del hombre y el espíritu de Dios. ¿Quién conoce las cosas de Dios si no es el espíritu de Dios? Ahora bien, ¿nosotros qué recibimos cuando aceptamos a Cristo? Cuando cambiamos nuestra vida. ¿Qué espíritu recibimos? Antes teníamos el espíritu del hombre, el espíritu natural por el cual vivimos, por el cual vive el mundo. Pero luego, ¿qué recibimos? ¿Qué dice el versículo 12? Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino que el espíritu que proviene de Dios. Hermanos, vos, yo, el que esté escuchando la palabra, si está en el camino, tenemos que ser conscientes que recibimos el espíritu de Dios. Tenemos el espíritu de Dios. Ahora bien, tenemos el espíritu de Dios, pero es nuestra responsabilidad de que ese espíritu nos guíe, de que ese espíritu crezca en nuestras vidas. Nosotros podemos ser cristianos, tener el espíritu de Dios, pero puede estar en un rinconcito. Podemos tener el espíritu de Dios y puede estar ahí en un rinconcito. ¿Por qué? Porque no llevamos una vida como Dios quiere. ¿Por qué? Porque si seguimos viviendo como vivíamos antes, tenemos el espíritu de Dios, lo recibimos, pero no crece, no fluye, no nos guía. ¿Qué es más fuerte? El espíritu del hombre. Si mentimos, si hablamos por detrás, si somos engañadores, si vivimos mal en nuestras casas, si no somos de testimonio, hermanos, porque muchas veces el ser de testimonio vale mucho más que las palabras, Porque hay veces cuando nosotros le hablamos a las personas, no comprenden cuando le hablamos en un dialecto de la Biblia, porque no lo conocen, no entienden, no saben. Muchas veces predicamos con nuestros actos, con nuestro comportamiento, por cómo nos conducimos, por lo que hacemos, por lo que no hacemos. Entonces, hermanos, el Espíritu de Dios lo tenemos, todos los recibimos. Pero ¿cómo está el Espíritu de Dios en nuestra vida? ¿Qué fluye más en nuestra vida, el Espíritu del hombre o el Espíritu de Dios? Es para que pensemos y nos analicemos a nosotros mismos y veamos cómo vivimos. Y ahí nos vamos a dar cuenta si el Espíritu de Dios es el que fluye en nuestra vida. Y ahí nos vamos a dar cuenta si estamos alcanzando la sabiduría y la madurez espiritual para poder comprender lo que Dios nos concedió. Fíjense lo que dice, para que sepamos, en el versículo 12, lo leo nuevamente, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si nosotros comprendemos lo que Dios nos concedió, si entendemos de una manera espiritual, nada nos va a separar del amor de Cristo. Nada nos va a separar de su camino. Nada va a impedir de que crezcamos. Como siempre decimos, las luchas, las dificultades, las debilidades, el pecado, somos carne. Pero debemos ir superando eso. ¿Cómo lo superamos? Con la herramienta que el Señor nos dio. Pablo le está hablando a los corintios por este motivo.
para que crezcan espiritualmente. En ese tiempo la iglesia era nueva, la iglesia, y pasaba por distintas circunstancias. Eran todas personas que venían de otras creencias también, como muchos de nosotros venimos ahora. Recuerden que el evangelio de acá fue llevado a los gentiles. Tenían otras creencias, otras ideologías, y necesitaban ayuda a luchar. Había discusiones entre, que decían más adelante, si leemos Corintios, que dice, porque aún sois carnales, habiendo entre vosotros celos y contiendas, le dice el apóstol. Porque muchos decían que uno eran de Pablo, otros eran de Pedro, otros de Apolo. Se dividían. Hermanos, no hay que mirar al hombre, hay que mirar a Cristo. En ese tiempo en los Corintios estaba esta discusión, que unos decían que eran de Pablo, otros decían que eran de Pedro, otros decían, no, hermanos, somos de Cristo. Porque si miramos al hombre, vamos a encontrar errores. Porque todos, aún en los mayores pecadores, como hablamos siempre, todos pecamos, todos pecan. Entonces, si te fijas en el hombre, en algún momento te va a decepcionar. En algún momento vas a ver una falla. Cristo es perfecto. No hay manchas. La perfección está en Cristo. Entonces, por eso dice la Biblia, puestos los ojos en Jesús. Por eso dice, fíjense que en los Corintios se surgía esta discusión, porque bueno, eran unos de otros y están en la carnalidad. Hermanos, tenemos que mirar a Cristo y solo a Cristo. Los mensajes, las predicaciones, las enseñanzas son para enriquecer nuestra vida. Son para que nosotros vayamos y vayamos comprendiendo y entendiendo lo que Dios quiere. Pero después es nuestra responsabilidad. Nosotros hoy estamos aprendiendo algo en la palabra. Yo sé, la palabra nunca vuelve vacía. Y yo sé que la palabra es de bendición. Pero ¿cómo vamos a comportarnos después de que salgamos de acá y vivamos en la semana? ¿Vamos a cerrar la Biblia y la vamos a abrir recién el domingo que viene? ¿Vamos a cerrar la palabra hasta el domingo que viene o el jueves cuando vengamos al culto de oración? ¿No hay más relación? Es nuestra responsabilidad adquirir esa sabiduría. Tenemos que entender, comprender de una forma espiritual, no intelectual, lo que Dios quiere para su iglesia, para el crecimiento de su iglesia. Debemos predicar su palabra y llevar el mensaje de salvación. Y para eso necesitamos crecer. Y necesitamos, como dice el apóstol, sabiduría. Alcanzar sabiduría. El versículo 13 dice, la cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque han de discernir espiritualmente. ¿Vieron, hermanos? El hombre natural, el que no conoce de Cristo, no comprende. Si nosotros vamos y le hablamos que está perfecto, tenemos que predicarle y tenemos que llevar muchas veces el mensaje simple. El mensaje simple. Jesús te ama. Jesús te ama. Porque muchas veces queremos predicar la palabra y llevar palabra, que la persona natural no lo va a entender, porque no sabe lo que dice la Biblia, no lo comprende. Entonces, forma más práctica de predicar la palabra de Dios, nuestro ejemplo. Cómo nos comportamos, cómo vivimos. El cambio, como contaba hoy, si vas a comprar, antes ibas a comprar 20 cervezas, no se tiene que ver eso. Si vos antes eras tal cosa, ahora tiene que cambiar. Las personas nos ven, nos observan. Somos observados siempre por el mundo. Más cuando decimos que somos cristianos. Y cuando nos equivocamos siempre están, ¿viste? Mirá. ¿O no es así? Siempre somos observados y cuando nos equivocamos somos recontrajuzgados. Entonces, qué importante es que nuestro ejemplo, la sencillez de nuestro ejemplo y la predicación, no con palabras saltadas, porque el hombre natural no la percibe. Jesús te ama, Jesús quiere cambiar tu vida, Jesús quiere cambiar tu familia, Jesús quiere bendecirte, Jesús quiere sanar tu alma, Jesús quiere sanarte, Jesús quiere darte una mejor vida, Jesús quiere salvar tu matrimonio, Jesús quiere salvarte del pecado, quiere sacarte del vicio, porque Él te ama. Después empieza todo lo demás, que vendría a ser el tratamiento con el Señor. Después empieza lo que es más profundo,
después se empieza con la palabra, después se empieza con la enseñanza. Pero para llegar a las personas que no conocen de Dios y no saben del Espíritu de Dios, necesitamos ser simples y prácticos. Dios te ama, Dios te quiere cambiar. Esta semana me tocó hablar con un compañero de trabajo que está atravesando un montón de problemas y hablábamos de una manera natural, por decirlo de una manera simple, para que comprenda, primeramente comprender lo que es Dios. Primeramente para que entienda de que Dios lo ama y de que Dios lo quiere cambiar. Después viene todo lo demás. Después viene todo lo demás cuando el Señor empieza a hacer la obra en la persona. Pero para predicar el Evangelio necesitamos ser simples, para que la persona comprenda el mensaje y el propósito de Dios. Después viene todo lo demás. Después se va a añadir todo lo demás. Pero muchas veces cuando queremos ir con palabras muy, ¿cómo te puedo decir? Como muy rebuscadas, ¿cómo? Muy elaboradas. Ahí, por ahí no lo va a entender. Entonces, formas prácticas de predicar y de llevar el mensaje. Y fíjense, para terminar, lo que dice el versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque se conduce como Dios quiere. Porque está haciendo la voluntad de Dios. El espiritual, nadie lo va a juzgar. Porque no se va a ver el error. Se va a manejar de una manera como Dios quiere que nos manejemos. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Y como para terminar, fíjense lo que dice el apóstol, ¿no? Mas nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos la mente de Cristo. Lo dice la Biblia, hermanos. Y se lo dice la Biblia, es así. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Y en nuestra responsabilidad, y fíjense, tenemos que ser de ejemplo, porque tenemos la mente de Cristo, porque decimos que somos hijos de Dios. ¿Cuánta responsabilidad tenemos, no? ¡Qué hermosa responsabilidad! Es una hermosa responsabilidad el decir yo soy hijo de Dios. Yo tengo la mente de Cristo. Pero para eso debemos adquirir sabiduría. Y es nuestra responsabilidad, no hay excusas ante esto. Tenemos todos los medios. Dios nos proveyó de todas las cosas que necesitamos. Como iglesia debemos crecer. Pablo le hablaba a los corintios y le decían, tienen que alcanzar sabiduría para comprender lo que Dios quiere para sus vidas, para entender qué nos dio Dios. Adquiramos esa sabiduría, busquémoslo al Señor, busquémoslo diariamente en su palabra. Busquemos, crezcamos, dejemos la carnalidad de lado, dejemos las cosas viejas, cortemos con las cosas viejas, vayamos hacia adelante. Busquemos su palabra. Busquemos cuál es el propósito que tiene Dios para cada una de nuestras vidas. ¿Cuál es el propósito que tiene Dios para tu vida? ¿Lo sabés? Si lo sabés, ¿lo tenés en práctica? ¿Hacés crecer ese propósito? Si no lo sabés, pedíselo a Dios que Él te lo va a revelar. Búscalo. Busquémoslo. Es necesario que el pueblo de Dios, la iglesia de Dios, crezca en sabiduría, que seamos espirituales, que dejemos de vivir como vivíamos antes. Como decíamos hoy, ante el sumo sacerdote, ante Él no podemos engañarlo. Él sabe todas las cosas. Él sabe si estamos viviendo como vivíamos antes. Él sabe si tenemos envidia, si tenemos celos. Él sabe lo que hay en nuestra mente y en nuestro corazón. Sanémonos como iglesia. Busquemos la sanidad de Él, la sanidad espiritual. Busquemos ese crecimiento que necesitamos para llevar adelante la casa del Señor, para llevar adelante el Evangelio, el mensaje de salvación. Busquemos esa sabiduría que proviene solamente de Él, no proviene del que predica, no proviene de las palabras del que predica. Todo proviene de Dios. Y en la palabra de Dios, ahí está toda nuestra enseñanza. Busquemos ese crecimiento, hermanos. Busquémosle.
Dejemos la vida pasada, dejemos todo y miremos hacia adelante. Un futuro mejor para nosotros, un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestros nietos, para las generaciones que van a venir, para que la iglesia de Dios, y en este caso acá en Fortín, crezca y esté firme en el camino del Señor. La única manera de estar firme es con la palabra, que estemos arraigados a la palabra y transmitir ese el mensaje. El mundo está cada vez peor y la Biblia nos dice eso, y cada día va a estar peor. Lo que nosotros vivimos hoy no lo vivimos cuando éramos jóvenes. Yo tengo 45, voy a cumplir. Lo que se vive hoy en el mundo no lo vivíamos antes. Cada vez las cosas están peor y mis hijas y mis nietos van a vivir cosas peores en este mundo, porque la Biblia dice que van a pasar. ¿Cuánto más nos tenemos que aferrar al Señor? Sin excusas, porque tenemos todas las herramientas para estar firmes en su camino. Tenemos todas las herramientas para crecer espiritualmente. ¿Qué es lo que quiere el Señor, hermanos? No es lo que digo yo. El Señor quiere que crezcamos en lo espiritual, que seamos y vivamos espiritualmente, que el pueblo de Dios sea espiritual, para que el mundo vea y crea, porque eso también dice la palabra, para que el mundo vea y crea. Entonces nosotros llevamos una vida fuera del Fortín que tiene que ser de ejemplo, tiene que ser de testimonio, para que vean el cambio, para que vean que hay una vida mejor, para que vean que se puede vivir bien, aún en medio de cualquier circunstancia. Crezcamos, hermanos, busquemos de Dios, cambiemos nuestra mente, cambiemos nuestros pensamientos, enfoquémonos, que nuestra mente esté en su palabra, hermanos. Enfoquémonos en su palabra para poder ser de bendición a aquellos que están sin Cristo y sin esperanza, porque esa es nuestra tarea, llevar el mensaje de salvación.